Hola mis geógrafos, ¿cómo están? Espero que bien, cumpliendo la cuarentena como corresponde. Vamos a hacer la última clase de esta unidad que tiene que ver con el espacio geográfico y lo vamos a centrar en la graficación de este espacio geográfico. Creo que es el tema que nos queda, que no habíamos tocado. En este caso nos vamos a centrar netamente en lo que es la cartografía. Sé que suena como fome, pero vamos a tratar de darle un giro un poquito más interesante. Por lo menos a mí me interesó mucho cuando estuve leyéndolo, como varios hechos importantes, y por lo mismo yo les entregué un PDF con toda la cronología de lo que ocurre en la historia de la cartografía. Vamos a ver desde la aparición del primer mapa hasta, por ejemplo, los mapas digitales, la aparición del primer globo terráqueo, etcétera, etcétera. Lo que me interesa de aquí es que ustedes entiendan que al igual que la mayoría de las cosas en geografía, los mapas han ido evolucionando y a veces hay cosas que parecieran no ser mapas, pero sí lo son. Y lo otro es que la cartografía es mucho más que una ciencia de dibujar mapas. Porque cuando nosotros buscamos, por ejemplo, lo que es un mapa, podemos encontrar hasta mapas conceptuales, mapas mentales o de ese tipo de cosas, y también podrían ser considerados dentro de estas estructuras. Vamos a ver que es mucho más complejo la idea de poder graficar en papel lo que estamos observando. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero vamos a centrarnos netamente en lo que es la cartografía. ¿Qué es la cartografía? Pues bien, la cartografía es la rama de la geografía encargada de la representación gráfica de un área geográfica, usualmente en términos bidimensionales, o sea, plano, y convencionales. Es decir, que la cartografía es el arte y la ciencia de hacer, analizar, estudiar y comprender todo tipo de mapas. Y por consiguiente, también todos los documentos referentes a los mapas. Es interesante esto, ¿por qué? Porque cuando hablamos nosotros de la cartografía, nos referimos primeramente a algo en 2D, bidimensional, pero nos vamos a dar cuenta que con el paso del tiempo y con la necesidad de ser más precisos, vamos a empezar a modificar un poco esto, vamos a empezar a ver mapas con relieve, vamos a ver mapas que son de diferentes formas, vamos a ver mapas que representan diferentes cosas, sin ir más lejos. Si yo, por ejemplo, hago un dibujo de la ruta que tomo para ir al supermercado, y en ella pongo, por ejemplo, cuáles son los espacios más seguros, así como no es que este lado es más iluminado, sigue siendo un mapa decente, sigue siendo un mapa que cumple con las características de un mapa. Pero para ello vamos a ir avanzando. La primera parte de esta clase voy a centrarme netamente en lo que es la historia de los mapas. Y más adelante vamos a ir viendo los elementos que lo conforman. La cartografía como tal acude a un sistema de proyecciones que intentan servir de equivalencia entre la esfera y el plano. La cartografía nace como una necesidad de poder graficar o proyectar lo que hay en el mundo completo. Obviamente uno no puede, no sé, uno no puede andar con un continente en el bolsillo. Por consiguiente, se hace necesario buscar una forma de plasmar las necesidades que tenemos. Así, construye un equivalente visual de los contornos de la geografía terrestre, su relieve, sus ángulos, todo sometido a una escala específica y a criterios previos, que se eligen qué cosas son importantes de representar y cuáles no. Lo que yo les decía, que mi mapa puede ser de cualquier cosa. No necesariamente tiene que ser un mapa de continentes, por ejemplo, que es lo que más se asume cuando uno piensa en mapa. Si vamos a la historia, y nos vamos a entrar primero en la prehistoria como corresponde, en el Paleolítico la humanidad ya era consciente de la necesidad de los mapas. De hecho, vamos a ver que hay pinturas rupestres que generan dibujos de espacios, por ejemplo, donde estaban ubicados los ríos, donde eran buenos lugares para cazar, diferentes cosas. Y por ejemplo, si usted ve, no sé, lo que pasó en Altamira, podemos ver que se representa un ejemplo de que en ese espacio, por ejemplo, hay animales de caza. Y eso podría ser considerado un mapa, aunque obviamente estamos hablando del 6000 a.C., un poco más complejo, pero vamos a darnos cuenta que el primer mapa de la historia data del año 6000 y consistía en un mural de la Anatolia, quizás la ciudad más antigua, en la antigua ciudad de Cataluyuk. Pero no lo vamos a considerar como tal, ya que es un trozo de papel que, si bien tiene forma y estructura de mapa, no representa completamente todo lo que es un mapa. Se considera el primer mapa de la historia, pero vamos a ver que la tablilla babilónica, que está fechada en el siglo VI a.C., es quizás la mejor representación del mapa a nivel antiguo. Esto es un diagrama que combina un mapa esquemático de las ciudades, las 7 islas místicas en el medio del océano, lo cual genera este lazo entre el medio material y el medio espiritual, por tanto es mucho más complejo.
Y por supuesto, aquí está, tengo una fotito, sí, aquí está. Podemos ver aquí la representación del primer mapa. Es súper interesante ver cómo no solamente expresa el espacio físico, sino también una concepción mental, porque como dice aquí, está conectado lo que es el cielo con la tierra. El mapa muestra la conexión entre el mundo místico y, por supuesto, el mapa como espacio geográfico terrestre, si se me entiende. Ya con esta primera figura nos vamos a dar cuenta que se hace necesario la graficación de los espacios en el que recorremos. Si nos vamos directamente a la Edad Antigua, en la Grecia y en el Imperio Romano se crearon mapas. Este, por ejemplo, es el de Anaximandro, que si nos damos cuenta, considera 2 espacios nomás. Recordemos que uno grafica los espacios conocidos. Tenemos la Eurasia, que es toda la parte de Europa de arriba. Si te das cuenta, Italia está marcado aquí en el mapa, y tenemos acá lo que correspondería, por ejemplo, a Turquía. Obviamente las proporciones no son las correctas, pero recordemos que se grafica según lo que se conoce. Y la parte de acá es África. Si vemos ahí tenemos el río Nilo, perdón, acá tenemos el río Nilo. Si bien aquí está el mar Caspio, no se ve como complejo, pero nos vamos a dar cuenta que se hizo necesario empezar a graficar los espacios que conocemos. El Anaximandro es uno de los primeros mapas más o menos completos de esta época. Pero vamos a ver que más adelante diferentes personas van a empezar a estructurar nuevos mapas. En el caso de Pitias, que es un marino en el siglo IV a.C., empezó a usar el sol para determinar las latitudes y los lugares que iba visitando. Entonces esto le permitió a él generar un mapa de navegación más o menos complejo, donde se veían todas las costas y las partes de los continentes los que estaba viendo, lo cual obviamente sirvió para tratar de estructurar lo que era Europa en esa época, y que más tarde Ptolomeo lo va a usar para construir uno de los primeros mapas que hable sobre la Tierra con respecto al espacio completo. Eratóstenes, a esa la fecha, fue el primero en crear un mapa con un fue el primero en crear un planiferio con un sistema de coordenadas de paralelos y meridianos. Estas linitas que están aquí, que bajan, son los meridianos, y estas que van hacia los lados son los paralelos. Es importante que, si tú te das cuenta, ordena desde las columnas de Hércules, Atenas y Rodas. Las columnas de Hércules ya no existen, por si acaso, era una de las maravillas del mundo antiguo. Y si nos vamos hacia acá, va desde Alejandría hasta Siena, que es acá el río. También es interesante ver que trató de cuadricular los espacios para que fuera más fácil dibujar. Obviamente, y recalco, estos mapas no están a escala como lo conocemos ahora, tampoco representan claramente todos los espacios del mundo, pero si uno se da cuenta, Europa ya empieza a tomar forma, Italia siempre está presente, el Mediterráneo es la base, se amplió un poco más hacia las Indias, si podemos ver acá, África empieza a tomar forma con Libia y Arabia Saudita, luego vamos a ir ampliando esto un poco más. Hasta que en el siglo II, Ptolomeo defendió un sistema geocéntrico, de hecho el que plantea la Tierra aquí como centro de todo, hizo un mapa mundi con más de 8.000 topónimos. Hizo uso de su experiencia tomando lo que ya había aprendido con Pitias y la obra de El Marino de Tiro, que había dibujado una carta de navegación con una cuadrícula, y su mapa, que es el que está aquí, que es muy, muy, muy bonito, incluye todo el mundo conocido hasta la época. Parece obviamente un dibujo de un niño para nosotros que estamos acostumbrados, pero si nos damos cuenta, es bastante más certero a la hora de estructurar Europa, por ejemplo. España y Portugal claramente tienen una mejor forma esta península. Italia, tenemos un Mediterráneo que es mucho más real, el mar Caspio, está todo mucho más, obviamente, insisto, estos son los espacios desconocidos para muchos, entonces por eso no podemos armarlo completamente, pero es un plano mucho más acabado de lo que podría ser el mundo hasta la época. De hecho, nos sirve mucho esto para entender la percepción del cosmos que tenían ellos. Esto que plantó Ptolomeo en el siglo II es lo que se conoce como el mundo para ellos. Y nos vamos a dar cuenta cómo estas representaciones de los mapas nos van a ir ampliando lo que para ellos mismos se va descubriendo. Si pasamos a lo que es la Edad Media, vamos a darnos cuenta de dos cosas. Primero, el mundo medieval va a empezar a tener mayor influencia de los musulmanes, y por supuesto también vamos a tener una alta influencia de la Iglesia. Como dice aquí, durante el medioevo la cartografía árabe fue la más desarrollada en el mundo, así como la china, que data del siglo V. Se estima que unos 1.100 mapamundis sobrevivieron a la Edad Media.
Entre el siglo VIII y el siglo XV, cartógrafos, exploradores y viajeros musulmanes escribieron innumerables libros y tratados sobre la cartografía en Europa, África, la India y China. Sus textos superaron a muchos de los realizados por los europeos. Miren esta hermosura. Entre todos los mapas que se crearon en la Edad Media, el más destacado es este, el de Badu Abudai Mohammed el-Idrisi. Es un mapa mundi que el cartógrafo árabe contacta con la Tierra ya considerado como algo redondo. Ojo con eso, que me llama mucho la atención, que el concepto de la Tierra redonda es algo que aparece prácticamente en el siglo II, siglo V, de hecho podemos incluso decir antes de Cristo, aunque la mayoría de la tradición dice que Cristóbal Colón creía que era plana, pero en realidad no es así. El concepto de la Tierra redonda es mucho más antiguo. En este caso, Abu Abdallah, que dice que la Tierra es redonda, crea este planiferio que yo encuentro que es magnífico, y según los datos que él puede sacar de la forma de la Tierra, le estipula que su circunferencia es alrededor de 37.000 kilómetros. Si nosotros lo comparamos con los datos, es como un 10% más pequeño de lo que realmente es. Entonces, impresionante para alguien de esta época poder asumir con tal precisión estas cosas. Y además, algo súper importante que tiene este mapa es que es el primer mapa en mostrar hitos geográficos. Por ejemplo, aquí tenemos ¿cómo se llama esto? Un archipiélago. Tenemos golfos, tenemos penínsulas, que es algo que no se había visto antes los otros mapas. Seguimos avanzando, perdón. Acá. Este mapa me encanta. Está hecho en cuero primero. Y miren lo detallado que puede llegar a ser. Este mapa es considerado como la Biblia de los mapas. Primero porque tiene un carácter católico, obviamente. Tiene la idea del orbe completo, que esto es muy de la iglesia de la Edad Media, sobre la T, que representa la cruz, obviamente. Pero muy interesante la cantidad de topónimos que tiene. Por topónimos me refiero a todos los espacios que nombra, por ejemplo, ciudades, iglesias, cosas importantes. Y nos vamos a dar cuenta de que este tipo de mapa va a estar siempre dentro de la figura divina, siempre dentro de la idea de la iglesia, de lo que es importante. Obviamente va a recalcar las iglesias, obviamente va a recalcar los espacios centrales, pero es muy bonito de ver, primeramente. A segundo, los mapas de la Edad Media van a pasar también a ser decorativos dentro de lo que son los libros, principalmente las Biblias. Así que también es súper importante ver el rol que pueden generar los mapas en este aspecto. Si nos vamos ahora a la época moderna, aquí yo quiero hacer un paralelo. Porque aquí pasa un hito súper importante que reestructura toda nuestra concepción de los mapas. Y en general los mapas de Europa. Que es la aparición de este caballero. Cristóbal Colón. Este caballero dijo, ¿sabéis qué? Yo voy a navegar, pero navegar ¿sí? Hasta el oeste. Y te apuesto que encuentro algo. Cristóbal Colón descubre América en 1492 y con ello reestructura todo nuestro sistema de creencias. No solo cambia la percepción de lo que el europeo consideraba del mundo, no solo choca contra una civilización ya armada y estructurada, casi tan, no, yo creo que más elevada que la europea, sino que también reestructura tal idea, la idea mental que tenemos, que Cristóbal Colón marca un antes y un después. Recordemos que la edad moderna se inicia con el descubrimiento de América. ¿Qué va a pasar? Cristóbal Colón toma toda la cartografía existente y la modifica. Tenemos que agregar un continente nuevo. Hay una enorme masa de tierra que nadie había visto. Y también va a llevar la creación de este aparatito, que es un globo terráqueo. Es el primer globo terráqueo de la historia. Fue construido entre 1491 y 1493 por Martin Behaim. Es súper interesante, todavía está en Alemania, de hecho. Está en Nuremberg, conservado perfectamente. Y es la primera aparición de un mapa tridimensional. Porque recordemos, esto es súper importante, recordemos que un mapa es una figura plana de una figura redonda. Entonces también es súper interesante ver las proporciones que tiene. Bueno, este caballero crea el primer globo terráqueo, que es
el opuesto, agarrar una figura plana y transformarla en algo redondo, asumiendo por supuesto que ahora ya sabemos que la Tierra es redonda con total certeza. Obviamente a esto se le suman todas las ideas que trajo consigo los navegantes como Magallanes, como Elcano, que se dieron la vuelta y descubrieron otros espacios, por ejemplo las islas, el estrecho de Magallanes, sin ir más lejos, entonces también eso es importante. El mapa de Juan de la Costa, mira qué cosa más linda. Este está realizado por un marino que en 1500 en el puerto de Santa María de Cádiz, España, y si te das cuenta es la representación inequívoca del continente americano y quizás es el mapa más antiguo que se conserva de América. Este es el primer mapa en incluir América. Obviamente las proporciones no son las correctas, obviamente no es tan acabado como lo podemos conocer ahora, pero si tú te fijas, acá está África, aquí está España, no sé si se ve muy claro en realidad, yo lo veo, no sé ustedes. Y acá tenemos lo que correspondería a Norteamérica, y aquí tenemos América del Sur. Obviamente la forma en la que está no es específica, pero entendamos que recién estamos armando y llenando los espacios. Si usted vio Piratas del Caribe, por ejemplo, podemos ver cómo Cutler Becker va armando el mapa en Port Royal. Y eso tiene mucho que ver con la evolución histórica, de ir llenando estos espacios que teníamos por desconocidos. Cada descubrimiento científico, cada descubrimiento de territorio que ocurre después del descubrimiento de América, implica hacer una reestructuración completa, no solo de lo que vemos, sino de lo que sabemos. Es un cambio en las concepciones de conocimiento. Por eso es tan importante analizar los mapas. Este mapa mundo, que es el de Waldseemüller, es también conocido como el Universali Cosmographia. Está publicado por, ahí como dice, no lo voy a repetir de nuevo, que es el primero en utilizar la palabra América. Recordemos que Cristóbal Colón descubre América, pero él no descubre que es América. Él piensa que llegó a las Indias, y no es hasta que Américo Vespucio le pone su nombre y lo considera como un nuevo continente. Este mapa es la primera representación de América con dicho nombre, que es esto de acá, esto es América. Y también es interesante la forma de corazón que lo obtiene, porque recordemos que transformar una figura tridimensional a bidimensional es bastante compleja. Recordemos que si usted toma algo plano y lo gira para tratar de hacer la esfera, usted va a tener un cilindro. Entonces hay que también empezar a considerar las variables de las percepciones y de los ángulos que se van a ir formando. Pero de a poquito, de a poquito. Luego tenemos este maravilloso mapa de Gerardus Mercator, que es conocido como el mapa de Mercator y quizá es uno de los más aceptados a nivel de los marinos, de hecho. Este se consolida como la gran representación del mapa, ¿ok? Este es como el grande, el fantástico de los mapas. Como dice ahí, hace una gran contribución con el mapa cilíndrico, el mapa así como la forma de la proyección geográfica. Y esto es lo que yo les decía, existe una proyección geográfica. ¿Qué quiere decir? Que las cosas que están acá arribita y acá abajo, perdón, son proporcionales a las que están en medio. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto en forma cilíndrica, esta línea del medio es mucho más ancha, porque nuestro planeta es achatado, es redondito, pero es como chatito en la orilla, acá arriba y acá abajo. Entonces, cuando nosotros lo estiramos, nos queda con una forma que no es plana, no todos los espacios son iguales. Y vamos a ver que uno de los grandes problemas que tienen los mapas es que la representación de los tamaños de las cosas es compleja, porque la forma de nuestro planeta es complejo. Mientras la escala lineal es constante en todas las direcciones, alrededor de cualquier punto, perseverando las formas y proporciones de los objetos pequeños, la proyección distorsionada que plantea este mapa, el tamaño de las formas grandes y la manera en que la escala aumenta desde el ecuador hacia los polos donde se convierte en infinita. ¿Por qué? Porque recordemos que toda esta parte de acá arriba se tiene que juntar en un solo punto, para que quede el circulito. No sé si se me entiende lo que estoy explicando. Cuando nosotros tomamos una figura plana, no sé si tengo una hoja plana, y la doblamos, nos queda un cilindro. Y tenemos que hacer que las puntas queden juntas. Entonces, para poder que quede dibujado correctamente, las proporciones tienen que ser diferentes. A ver. Este es el primer atlas, el Typus Orbis Terrarum. Es el primer atlas de la historia. Aparece en esta época y empieza a tomar todos los espacios que ya conocíamos y lo arma de estas estructuras.
¿Por qué es un atlas? Porque no solamente es el mapa mundi de todo, sino que también toma de forma individual cada uno de los continentes. Finalmente, en la época moderna, los mapas empezaron a evolucionar y de hecho no solo empezamos a considerar los mapas terrestres, vamos a empezar a tomar mapas de la Luna, de las constelaciones, del firmamento, de los planetas, de hecho los mapas astrales, si usted por ejemplo mira las constelaciones, cuando usted ve, no sé si usted cree en los horóscopos, que puede ver las estrellas, las formas, eso también es un tipo de cartografía. De hecho, como dice ahí, Samuel Dunn en 1794, que es un geógrafo que empezó a la construcción de estos mapas astrales. El mapa de tal calidad que sin duda supone un paso adelante en el nivel de la cartografía. Miren por favor el mapa que nos consigue este caballero. Aquí nosotros ya tenemos, fíjate en las dimensiones que se les da a los países y a los continentes, es mucho más cercana a la que conocemos actualmente. Además de eso, grafica el mapa de la Luna con sus espacios oscuros y sus lagunas. Tenemos las estrellas, también que es algo importante, la forma en que gira alrededor del Sol, podemos ver, entonces es mucho más complejo, esto es mucho más grande, bueno, mucho más trabajado que los otros mapas que hemos visto, y nos damos cuenta que es un avance considerable a la hora de la cartografía. De hecho, hacia 1856, en el Polish Geographical Magazine of James Gall, se crea una proyección más o menos clara de lo que son los continentes actuales. Ya por lo menos ya tenemos un conocimiento acabado de todos los territorios y ya podemos hacer una distinción completa de todas las zonas de la Tierra. Si bien las formas no son tal cual como las conocemos, son mucho más claras a la hora de tratar de estructurarla como mapa del mundo. De hecho, recordemos que los mapas también tienen una, ¿cómo se llama esto? Una percepción propia. Si usted mira un mapa, por ejemplo, los continentes están armados de tal forma que se vea armónico, pero eso no implica que sean los tamaños reales de los continentes. Tenga ojo con eso. Por ejemplo, Canadá es inmenso, Canadá es el segundo país más grande del mundo, pero se ve bastante pequeño en comparación a Rusia, en comparación a Brasil, a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque también se premia un poco el orden en las estructuras, pero yo creo que es mucho más acabado esta idea de los mapas que la que conocemos nosotros. Y finalmente, y quizás no menos importante, en las épocas recientes y gracias a la aparición de la electrónica, la informática, podemos tener fotos satelitales. Por tanto, los mapas pasan a ser mucho más complejos. Tenemos mapas en 3D, tenemos mapas que son armados, por ejemplo, desde las fotos de la estación espacial y podemos tener actualmente una representación de un posicionamiento global a nivel satelital. O sea, yo puedo ver incluso mi planeta desde el espacio, en qué parte de la galaxia estamos. Entonces vamos a ver que la tecnología, al irse perfeccionando, también ayuda a los cartógrafos a la hora de armar sus mapas. Si nosotros vamos ahora, yo podría cuestionarme, es decir, mi privilegio actual, pero yo podría cuestionarme ahora, ¿para qué sirven los mapas? ¿Para qué? ¿Para qué necesito un mapa? Bueno, a lo mejor usted no lo necesita, ¿por qué? Porque tenemos mapas mentales que nos estructuran. Por ejemplo, yo sé cuál es el camino que tengo que tomar para ir al liceo. Los mapas igual tienen cierta importancia dentro de nuestro mundo. Incluso ahora, la cartografía es fundamental. De hecho, si nosotros nos damos cuenta con esta imagen, esto es un mapa de las líneas aéreas. Y no es menor, pues recordemos que lo que ocurre cuando esta cosa se pierde. Por algo existen las comunicaciones entre el avión y las torres de control. Es imprescindible para todas las actividades globalizadas como el comercio internacional y los viajes masivos internacionales, ya que requiere una comprensión de las cosas del mundo. Por ejemplo, yo no podría, no sé, si yo quisiera tener, no sé, a ver, eh, conectividad de luz o de internet. Yo requiero saber el funcionamiento de las otras partes del mundo. Por ejemplo, para hacer una llamada telefónica, nosotros conectamos esto a un satélite que llega a otro lado, que llega a otro lado del mundo. Es necesario conocer cómo funcionan estas estructuras. Sin ir más lejos, yo puedo mostrarle aquí los vuelos que salen de Santiago hacia Estados Unidos. Y esto solo se entiende con un mapa. Yo puedo saber, por ejemplo, cuáles son las rutas, por qué ciertos aviones no circulan hacia un lado y hacia otro. Entonces, igual es como súper necesario ahora. Y de hecho también nos permite, vamos a verlo cuando veamos los diferentes tipos de mapas, que no solo son representaciones de espacios físicos, son mucho más complejos.
Si nosotros vamos a esto, podemos ver que la importancia de la cartografía radica en su función, que es la elaboración de representaciones de nuestro planeta con diversos grados de exactitud. Y ojo con eso, con diversos grados de exactitud. Si yo hago un dibujo de un planeta, por ejemplo, no sé, si yo hago mi propio dibujo del planeta Tierra, sigue siendo una representación cartográfica a pesar de que no sea escala o a pesar de que no sea exacto. Tiene diferentes grados de exactitud, escalas y enfoques diferentes. También se ocupan el estudio de cotejo y crítica entre los mapas de la representatividad. Dato freak. Antiguamente no había muchas personas que hicieran mapas, estamos hablando de la época medieval. Entonces lo que hacía la gente cuando hacía sus mapas era poner calles que no existen. Entonces cuando alguien le copiaba el mapa, tú te dabas cuenta porque aparecía una calle que no existía y que tú la pusiste. Entonces igual es como chistoso ver que hay como esas rencillas de plagio entre los cartógrafos. Datos raros. Por ejemplo, acá tenemos un mapa que me gusta mucho, que tiene que ver principalmente con las explotaciones de recursos y con las formas de vida en México. Y si bien parece que no fuera un mapa certero, si te das cuenta, hay demasiada información circulando que a ti te puede ayudar. Podemos ver, no sé, pues migraciones, podemos ver extracciones de materias primas, podemos hablar aquí de, mira, si tú te das cuenta, esto tiene que ver con los políticos y las falencias económicas que plantean, esta idea de los cohechos, por ejemplo, de la, no sé, pues de las malversaciones de fondos, el cultivo para el narcotráfico. Entonces, podemos ver un mapa que sintetiza muy bien varias cosas y no necesariamente tiene que ser estructurado como los conocemos ahora. Después de todo, no hay nada natural en un mapa. Partamos de ahí. Un mapa es una creación que no nace en el mundo, es una creación humana. Y por consiguiente, se trata de un objeto de elaboración tecnológica y cultural, una abstracción de los seres humanos que hemos desarrollado un poco a partir de un modo que imaginamos nuestro planeta. Es simple, un mapa es una representación de algo mucho más grande. Y el mapa existe porque yo lo creo, y yo lo creo a partir de lo que necesito. Y lo que necesito también puede estar basado en mis interpretaciones y mis representaciones. Yo puedo hacer un mapa de las personas que me caen bien. Yo puedo hacer un mapa de, no sé, las mejores heladerías. Yo puedo hacer un mapa de, no sé, las flores que me gustan más. No necesariamente representa una representación fidedigna del espacio, sino puede representar sentimientos, puede representar eh, experiencias. De hecho, un mapa es una construcción falsa, es ficticia, es algo que yo creo de la nada. O sea, no de la nada, pero que yo creo porque lo necesito, así como que tomo un papel y yo puedo hacer un mapa. Entonces es súper importante que nosotros entendamos que el mapa también responde a estos espacios de conflicto que tenemos, que también responde a esta construcción social que tenemos nosotros y que por supuesto toma lo que es importante para el cartógrafo a la hora de construirlo. Porque si yo quiero hacer un mapa y no quiero poner las ciudades, sino quiero poner solo donde están los malls, puedo hacerlo. Ahora, los mapas en sí mismos tienen diferentes elementos. Como dice ahí, a grandes rasgos, la cartografía basa sus elaboraciones en representaciones de una serie de elementos y conceptos que permiten organizar con exactitud diferentes contenidos de un mapa conforme a los puntos de vista y a las escalas específicas. Para poder construir un mapa, usted necesita escala, paralelos, meridianos, coordenadas, símbolos y, por supuesto, después vamos a explicar cada mapa en particular. Tenga ojo, porque no es necesario que los tenga todos. Se supone que debería tenerlos, pero no es necesario. Y vamos a ver que puede ir variando. Lo primero que se necesita para un mapa es una escala. La escala, ¿por qué? Porque dado que el mundo es inmensamente grande y usted no puede hacer un mapa de tamaño real del mundo, usted está obligado a reducirlo en tamaño. Y si usted quiere hacer algo relativamente representativo como corresponde, tiene que ir modificando la escala. Dependiendo de la escala empleada, las distancias que normalmente se miden en kilómetros pasan a medirse en centímetros o en milímetros. Y ahí se crea un criterio de equivalencia. Por ejemplo, este mapa que yo tengo acá, que es un mapa de Centroamérica, si no me equivoco, porque acá está México, está en escala 1 es a 20, 500, ¿no es cierto? Ya. Eso quiere decir, espérate, como dice la siguiente, que si yo tomo una medida, la puedo reducir. En este caso, 1000 metros van a equivaler a 1 centímetro. Entonces el mapa, que debería medir 1000 metros, todo lo que está en estos 1000 metros va a caer en este pedacito de aquí que es 1 centímetro. Puede ir variando dependiendo del tamaño que tú quieras abarcar. Por ejemplo, un mapa mundo, que es un mapa gigante,
obviamente va a tener una escala mucho más grande para tratar de marcar todos los espacios que tenemos. Si usted se da cuenta, por eso son todos diferentes. Acá, por ejemplo, 1.5 kilómetros, van a estar en escala 1/25. No sé si se entiende lo que quiero decir. Lo que vamos a hacer es tomar esta cosa muy, muy grande y la vamos a dividir en una escala mucho, mucho, mucho más pequeña. En vez de tener aquí 250.000 kilómetros, lo vamos a dividir y cada centímetro va a equivaler a 25 kilómetros. Perdón, a 25.000 kilómetros, cada centímetro. Entonces, como no podemos hacer algo a escala real, lo que nosotros hacemos es achicarlo, pero proporcionalmente. Si yo tomo un mapa que está a escala y lo agrando o lo multiplico por, no sé, por 100.000 o el número que está a la escala, debería darme el tamaño real de las cosas. Entonces, si usted mide su mapa y dice que Chile mide de largo, por ejemplo, mide, no sé, por decirte algo, 30 centímetros, y está en escala 1 es a, pues es pésima con matemática, a 1000, puede ser, no sé, no, a 100. Si lo sacamos en cantidad de escala, debería medir 3 kilómetros de largo Chile. Es como esa la idea. Tratar de sacar esa proporcionalidad se puede hacer en regla de 3 fácilmente, pero ustedes saben que yo soy pésima. Por otro lado, tenemos los paralelos. Los paralelos en el globo terráqueo son todas esas líneas que lo dividen en forma horizontal. Todas las que van hacia los lados. Como dice ahí, el globo terráqueo se divide cartesianamente en conjunto de líneas. Si el planeta se divide en dos hemisferios a partir del ecuador, entonces los paralelos son líneas paralelas al eje horizontal imaginario que secciona en diferentes franjas climáticas a partir de las dos líneas, que son el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Sé que suena raro, así que voy a tratar de explicarlo acá. Nosotros creamos una línea imaginaria, que es la línea del ecuador. Se conoce como línea del ecuador porque pasa por Ecuador. Esta línea marca el eje cero. Esta es la mitad de la Tierra. La mitad de la Tierra pasa justo por aquí. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Empezamos a dividir la Tierra en diferentes líneas a partir del clima que se desarrolla. Tenemos aquí un clima que es más cálido, aquí es más cálido y aquí tenemos los climas polares, ¿no es cierto? ¿Cómo dividimos esto? Con estos dos trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. De hecho, el trópico de Capricornio pasa por Chile, por si acaso. ¿Qué va a hacer? Todas estas divisiones van a dividir el planeta Tierra. ¿Por qué es importante? Porque más adelante vamos a ver que esto nos va a ayudar a generar las coordenadas. Pero lo que me interesa aquí que sepan es que nosotros creamos estas líneas imaginarias a partir de los climas que hay en la Tierra que nos va a permitir ubicarnos a nivel más grande. Del mismo modo que tenemos estas líneas paralelas, tenemos las líneas meridionales o los meridianos, que cruzan también la Tierra, pero estos van de norte a sur, hacia abajo. Ya. Este eje principal está en Greenwich, creo que se pronuncia Greenwich, no me dice Greenwich, es como usted quiera, porque atraviesa la ciudad de Greenwich en Londres y coincide con la rotación de la Tierra. Son cálculos que son medio complicados de hacer, pero la idea que quiero que entiendan aquí es que si bien nosotros dividimos a partir de líneas horizontales los paralelos, vamos a hacer exactamente lo mismo a nivel de meridianos, con la diferencia que estas líneas no van a ser rectas, estas líneas son curvas, es el equivalente a como sacarle los gajos a una naranja. No sé si se entiende, esto es como ganchitos curvos, que van a estar socados. Cada uno de estos meridianos va a tener 30 grados. Si usted lo mira acá, así, tal cual. Este es el eje polar, este es el centro de la Tierra arriba y el mismo abajo. Esta línea es el meridiano de Greenwich o de Greenwich. Si nos damos cuenta, este meridiano pasa por Greenwich en Londres, pasa por España, por Francia, por Argelia, Malí, Faso, sí, y va a dividir la Tierra. Ahora, si nosotros tenemos estas líneas hacia abajo, que son los meridianos del este y el oeste, obviamente, nosotros lo que vamos a poder hacer ahora es generar coordenadas. Como veis aquí, donde se cruzan los paralelos y los meridianos, va a generar una cuadrícula y con ella un sistema de coordenadas que van a permitir asignar cualquier punto terrestre una latitud que lo determinan los paralelos y una longitud que determinan los meridianos. Los paralelos nos van a decir si algo está en la zona norte o en la zona sur y los meridianos si está al este o al oeste. Creo que esto sale como espejo, entonces no sé si las líneas van a quedar bien, pero yo siempre lo explico. El oeste es donde está el mar en Chile, es más fácil, o de océano. El oeste siempre es hacia el lado.
Si nosotros aplicamos esta teoría y tomamos todas estas cuadrículas que pusimos aquí, nosotros deberíamos tener un mapa con estos cuadraditos, lo cual nos va a permitir nosotros encontrar cualquier espacio según la latitud y la longitud. Por ejemplo, si nosotros vamos aquí, estamos en la latitud sur, longitud oeste, porque está hacia el lado de acá, y nosotros podemos decir, no sé, pues 30 grados, porque recuerden que cada una de estas líneas está a 30 grados de separación cada una, y lo vamos a sacar lo mismo con las longitudes de acá, que también están en grados del 90 al 0. Entonces, si yo les digo, no sé, pues, yo soy re mala para esto, pero si yo les digo el 90, no, sí, ya, 90 grados, latitud sur, 25 oeste, yo empiezo a contar los paralelos y digo, ya, entonces si eso es del sur es hacia acá, si es como el 90 debe estar cerca del Ecuador, y oeste, al oeste 36 debe ser como por aquí, porque ahí está Greenwich, debe ser como por ahí, está en Brasil, por decirte algo. Y eso les permite a, cuando tú estás buscando como lugares en escala, es más fácil encontrarlo. De hecho, los cartógrafos se aprenden generalmente las latitudes y las longitudes para sacar las coordenadas de las principales ciudades. No sé, dónde está Nueva York, dónde está Londres, dónde está París, ¿cachai? Entonces es mucho más fácil para ellos encontrarlo en un sistema de coordenadas de mapa. Es como lo que le aparece en la tarjeta del Banco Estado cuando les pide juntar la letra con el número para encontrar el... Es eso es exactamente lo mismo. Como cuando jugaban el combate naval. O soy muy vieja para eso, pero cuando te dicen A1 y tú tenés que ir buscando el cubículo que corresponde. Es exactamente lo mismo. Y finalmente, todo mapa tiene símbolos. Los mapas poseen su propio lenguaje. Tú puedes leer un mapa sin la necesidad de que te lo expliquen. Y eso te permite identificar ciertos elementos de interés en base a una conversación específica. Así, por ejemplo, tienen ciertos símbolos, las ciudades, las capitales tienen otro, los puertos tienen otro aeropuerto. Si, por ejemplo, nosotros tomamos este ejemplo, esto es San Pedro, no San Pedro de Atacama, sino San Pedro en Santiago, nosotros nos damos cuenta que tiene este achurado, que si no me equivoco son las partes agrícolas, tenemos las partes vitivinícolas, tenemos aquí las plantaciones, sí, estos triangulitos son plantaciones, y todas estas especificaciones tienen que aparecer acá abajo en lo que es la leyenda, para que usted pueda leer lo que dice el mapa. Yo debería poder entender este mapa solo viendo lo que dice acá abajo. Entonces yo voy y dice población campesina, es toda la que está en este sector que es como naranjito. De esta población campesina tenemos un espacio que está plantado, por ejemplo, y tenemos los que tienen, no sé, no sé, plantas surtidas, no sé, esa. Y yo podía leer a partir de los símbolos que me plantea el mapa. Ahora, con respecto a los mapas, mira, yo buscando encontré por lo menos 17 o 18 tipos de mapas. Igual creo que quedé corto. No vamos a entrar en detalle porque yo creo que las mapas pueden ser tan variados y tan complejos que en realidad no requeriría que los aprendiéramos de memoria. Pero sí por lo menos usted sepa la diferencia. Un mapa mundi es un mapa de todo el planeta. Un mapa continental es de un solo continente. Los físicos tienen que ver con lo terrestre, que tenga relieves. El hidrográfico tiene que ver con las cuencas, con los ríos. No sé, por los topográficos tienen que ver con los espacios topográficos o entiéndase las falencias, así como lo que les decía yo, que tuviera como las archipiélagos, las cuencas, las penínsulas, los golfos, los geológicos que tienen que ver con los espacios de la Tierra, los astrales que tienen que ver con las estrellas, climáticos que te digan dónde se ocurre cierto clima, cuáles otros, pluviómetro que tenga que ver con las lluvias, etcétera, etcétera. Y si nos vamos a unos más sociales, puedes tener mapas lingüísticos por idioma, económicos, con cuáles son las actividades económicas que se desarrollan, urbanos que tengan que ver con las ciudades, etcétera, etcétera. Hasta los mapas históricos. Yo les hablé en la primera clase de los diferentes tipos de mapas que pueden haber. Aquí da un poquito más claro. Son los tipos, fíjense que las geografías siempre van a estar ligadas a algún tipo de mapa. Si usted quiere hacer geografía económica, puede hacer un mapa económico. Si usted quiere hacer, no sé, una geografía física, pone un mapa físico, no es tan complicado. Los mapas administrativos, los que tienen como solo separados los países, incluso mapas históricos para ver como la evolución de ciertos países o ciudades o lugares particulares. Todo eso se puede ver. Ahora los mapas en sí mismos, si usted con un mapa y el mapa está bien hecho, como los que están en los atlas, tienen título, obviamente, de qué trata el mapa,
fuente de dónde se extrajo este mapa, porque no basta con que yo lo dibuje. Y ojo, porque si yo creo un mapa solita, le pongo ahí que es de autoría propia. El trazado, que son las líneas, por ejemplo, cuando uno ve un mapa, los continentes, los bordes son mucho más gruesos que las diferencias entre los países que tienen. Son las líneas que marcan las representaciones de la frontera. Y por supuesto lo que les mostraba yo hace rato, que son los símbolos, que son las marcas que representan algo en particular o lo que yo considero importante. Y las leyendas, que tiene que ser el recuadro en la esquinita del mapa, que me explique los símbolos que yo puse en el mapa. Y finalmente, porque creo que me estoy alargando mucho, aquí tengo algunos ejemplos de mapa que me gustaría mostrarles. Yo les había mostrado este, que tenía que ver con la ruta del narcotráfico en México. Tenemos, por ejemplo, este, que si usted se fijaría, esto no es un mapa, me va a decir. Sí, esto es un mapa de representación de las poblaciones en el mundo. O sea, esta escala de población. Por eso lugares como China o la India son mucho más grandes que otros países que sabemos que son mucho más grandes. Por ejemplo, no está Rusia, está como por ahí, chiquitito. Ahí está Rusia, chiquitito. O Canadá, que sabemos que es uno de los países más grandes del mundo, pero mira el tamaño. ¿Por qué? Porque está en proporcionalidad a la cantidad de gente. Ahí está Chilito. Esto es un mapa. Y todos me dicen, pero ¿qué? Esto parece, no sé, el interior de un auto. No, esto es un mapa de la provincia de Arica y Parinacota. Esto es Arica. Y estos espacios de acá, estas líneas, corresponden a los relieves de las montañas en Arica. Estos de acá es la cordillera de la costa, esta es la cordillera de los Andes, las planicies litorales, pero también pues representa la forma en que la persona que construyó este mapa quisiera demostrar. Obviamente si yo les muestro esto así, usted no lo entiende. Usted puede pensar que, no sé, es no sé, un circuito de algo. Obviamente quizás es necesaria todas las cosas que yo les dije, pero les quería mostrar cómo los mapas pueden ser de distintas formas, totalmente variados. Y por último, y que me interesa bastante que ustedes entiendan, es la cartografía digital. Desde que nosotros tenemos tecnología como tal, la aparición del computador, de los satélites, el GPS, ha permitido que los mapas se puedan ampliar mucho más. Y la necesidad de hacer que estos mapas estén en una red que nos permita a nosotros tener acceso. En este contexto, la cartografía digital es utilizada para la representación satelitales y digitales de ciertos mapas. Por ejemplo, yo no necesito encontrar un mapa, yo tengo mi teléfono. Yo voy, hablo una foto en Google Maps y puedo encontrar desde cómo llegar a un espacio caminando hasta incluso la locomoción que me puede llevar ahí. Incluso, como dice ahí, los teléfonos celulares más simples poseen incluso hoy en día acceso a Internet y por ende podría acceder a un mapa digital, basta que lo busques en Google y ya te va a aparecer. En ello es posible introducir enormes cantidades de información recuperadas, además de que funcionan de manera interactiva. Lo que les decía yo, que si yo quiero poner rutas en bicicleta me va a salir, desde me sale rutas de comida, también me va a salir, dependiendo de lo que estoy buscando, me puede aparecer en un mapa sin ir más lejos escribiéndolo en Google. No necesito así como andar con mi mapa, aunque no sé, obviamente va a salir alguien medio hipster que me va a decir, no, si lo mejor es viajar con el mapa, como te quiera. Pero lo interesante aquí es que la cartografía digital ha permitido el libre acceso a los mapas. Incluso ayuda mucho a que sea más fácil acceder a esta información, pero también a construirla. Si nos damos cuenta, hay teléfonos celulares en todos lados, tú puedes sacar fotos de todos lados y a partir de ello hacer una reconstrucción de un mapa. No sé, pues si yo saco fotos, lo que hacía Google Maps era pasar por las calles con una cámara fotografando y fotografiando todo lo que hay. Entonces cuando uno entraba después a Google y te iba a la sección terrestre, te aparecían ahí toda tu comuna, a pesar de que tú dices, pero ¿cómo está todo grabado? Porque sí, porque la facilita. Sin ir más lejos, los papás generalmente tienen Waze, que les va dando la ruta, les dice, por ejemplo, hacia dónde ir, dónde hay un taco, les dice dónde, no sé, por la calle está inundada. Es mucho más complejo a nivel de información, y complejo no porque sea difícil, sino complejo porque tiene mucha más información que darte. Eh, cuál es la ruta más corta, cuál es la ruta más larga, con cuál se paga peaje, con cuál no. Y eso es algo que yo creo que nos facilita mucho la vida a nosotros, sobre todo si a usted le gusta viajar o no conoce los lugares o llega nomás a un espacio, ayuda a caleta. Yo, por ejemplo, cuando fui al sur no tenía idea de nada, pues, o sea, sabía las ciudades y tengo algún manejo de ciertos lugares, pero por ejemplo yo ponía dónde ir a comer en, no sé, en Valdivia. Y el mapa te decía cómo, hasta cómo llegar, cuánto te iba a costar, todo. Entonces, claramente es un avance que nos permite a nosotros y nos soluciona mucho la vida.
Por otro lado, tenemos la cartografía social. Y aquí me interesa, porque la cartografía social es un método colectivo y participativo de elaboración de mapas. Intenta romper con las normas preconcepcionales y culturales que traen consigo la cartografía tradicional, nacida del acuerdo de los criterios y subjetivos respecto a los centros del mundo y a la importancia de las regiones en otros criterios. Si usted quiere hacer un mapa donde Chile es el centro del mundo, no hay ningún problema. Si usted quiere juntarse con sus amigos y construir un mapa del Cerro Castillo, no hay ningún problema. Usted escoge lo que es importante en su mapa. No es necesario ahora basarnos en todas las normas del respecto. Sí es importante que el mapa sea posible leerlo, pero no necesariamente tienes que hacer un mapa que represente fidedignamente todo lo que ocurre o todo lo que hay. Si yo no quiero poner los árboles, no los pongo. Si yo quiero poner, no sé, pues no, me falta la niña o el niño que es un poco más romántico, quiere poner todos los espacios donde salió con su polola. Eso sigue siendo un mapa totalmente válido. Por ejemplo, yo aquí tengo un mapa bien bonito, que es Santiago. Esto es un mapa de Santiago. Y tú me puedes decir, pero esto es como un bosquejo. No, es un mapa social a partir de las interacciones que tiene esta persona y con donde considero lo que es más importante. Por ejemplo, si nosotros vamos a acá la simbología, no me agrada y los árboles. Aquí hay árboles. Este camino me agrada, este camino no me agrada. Y este mapa, si usted lo considera, puede parecer simple o considerarse como un mapa mental, pero en realidad es un mapa representativo para ella de lo que ve y observa en su trayecto. Por ejemplo, aquí, ¿qué desventaja observa? Peatones, los arreglos obligan a caminar por la ruta, los autos, la micro y mucho taco. O también puede hacer un mapa de esto. Me gusta porque veo muchos perros y gente haciendo deporte. No me hace ver a las personas que nos llevan cara de rutina. Si te das cuenta, esto es una representación de tu espacio propio. ¿Esto puede ser considerado un mapa social? Sí. Y si nosotros comparamos esto con lo que aprendimos con los conflictos de los espacios, yo podría perfectamente hacer un mapa de mi comuna o más incluso más pequeño de mi cuadra y decir, ya, mira, no sé, pues voy a hacer más grande todas las cosas que me gustan en mi cuadra. Está la plaza, está esa esquina donde tiene una casa con muchos perritos, está la casa de mi abuela por acá, yo puedo hacer eso. Y yo creo que esa es una de las facilidades y una de las cosas bonitas que nos ha dado la cartografía ahora, la capacidad de representar en papel lo que es importante para cada persona. Obviamente yo no voy a usar este mapa para recorrer Santiago, porque me va a perder, porque no tiene nombres de calle. Pero sí yo puedo entender a la persona que construyó este mapa y la necesidad que generó al construirlo. Y a lo mejor a mí no me va a servir de esa forma, pero a esta persona sí. Y yo creo que también eso es súper importante a nivel social. Yo puedo mostrarle esto a mis amigos. Mira, ¿sabéis que yo hago este recorrido para ir al colegio? Ah, mira, aquí hay perritos, ah, qué bacán. Oh, mira, acá hay muchos árboles, podríamos juntarnos un día ahí. Y ya cumple una finalidad el mapa. Ya, sé que hablé mucho, sé que dije muchas cosas, muchos datos, así que trata de verlo calmado esto. Páuselo cuanto necesite. No sé si voy a entregar algún papel así como en documento para que lo lean aparte, porque me interesa que me escuchen, pero que también no sea tanta lectura. Por algo les mandé les mandé 2 documentos, pero les mandé un documento y ya yo creo que es suficiente. Me interesa que nos veamos, porque con esto damos por finalizar la primera unidad y quiero hablar y retroalimentar los trabajos. Los tengo corregidos, no los he entregado porque no todos me lo entregaron, así que en vez de entregarle a cada uno de forma individual, cada una voy a hacer una retroalimentación completa de las actividades. Las que sí voy a entregar son las del trabajo de investigación. Hay unos muy, muy buenos, hay unos preciosos, me encantaron. Hay otros que son un análisis muy profundo, lo encontré como muy, muy así como investigativo, lo encontré muy bacán. Entonces hay como de todo un poquito y eso sí lo voy a entregar de forma individual. Lo de las noticias, esas las voy a entregar o más hacer una retroalimentación grupal para que ustedes vean lo que se equivocó. Pero eso, les deseo todo el éxito del mundo, chicos. Mis geógrafos, que les ha costado tanto esto ha sido difícil, ha costado este ramo, pero vamos a trabajar bien. Ahora ya estamos como un poquito más ordenados, así que me gusta y obviamente nos vemos durante la semana. Voy a enviarles yo ahí un correo explicando cómo nos vamos a ver. Así que, chao, chao.